Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre nuestra saga de comentarios acerca de obras literarias. Gracias de nuevo por mostrar interés por este vídeo, por el conocimiento, por la cultura y por la literatura. Y sin más preámbulos, nos adentraremos, como siempre decimos, de una manera sucinta, pero con la profundidad necesaria, en una de las obras quizá más desconocidas de los últimos años, aunque tiene ya cierta edad, y también más profundas y más desgarradoras. Estamos hablando de la historia que se escribe tenemos el libro original en inglés, The Stoning of Soraya M., la lapidación de Soraya M., de la cual se hizo o se adaptó el libro para crear una película que salió a los cines en 2008, dirigida por Cyrus Nouraste, un director de ascendencia iraní. El libro, escrito por Feridun Sahebjam, un escritor iraní, denuncia, sobre todo y ante todo, la situación absolutamente execrable de las mujeres en Irán. Denuncia esta realidad desgarradora con un caso concreto y un caso real. El caso de Soraya Manuchehri, una mujer que en el año 1986, bajo el régimen del ayatolá Jomeini en Irán, es apedreada hasta la muerte por toda su aldea, incluyendo su marido, sus hijos, su padre, el mulá de la aldea y hasta el alcalde. La acusación, adulterio. La acusación, falsa. Basándose en el testimonio recogido en uno de sus viajes periodísticos entre Irán y Pakistán, nos cuenta el libro que Feridun, el autor, estaba en un viaje precisamente en esa frontera entre los dos países, cuando antes de cruzar a Pakistán recaló en una pequeñísima aldea en la que unas mujeres le contaron la historia de Soraya Manuchehri, la historia de aquella mujer que había muerto lapidada por parte de toda la aldea hacía algún tiempo, mientras que se lo contaban llorando. La historia, como decimos, es absolutamente real. Conservamos, de hecho, incluso una fotografía de niña, la única fotografía que ha sobrevivido hasta la fecha de la malograda Soraya Manuchehri. Y como decimos, el libro se centra en denunciar la situación humanitaria de los iraníes en general, bajo el régimen de Jomeini en un primer momento y actualmente de un mismo modo, ya que la situación apenas ha cambiado, y especialmente de las mujeres. Es un tema quizá de profunda actualidad, ya que todos sabemos que, desde que la guerra de Irán ha comenzado hace apenas unos meses, pues todos hablan de Irán. Y todos hablan de Irán desde una perspectiva que es algo inquietante, ¿no? Una perspectiva que deja a los seres humanos al margen. Y se habla mucho del petróleo, y se habla mucho del estrecho de Hormuz, si se abrirá o se cerrará, pero nadie recuerda o nadie parece recordar los crímenes horrendos llevados a cabo por el régimen dictatorial de Irán. Muchos criticarán estas palabras y dirán que hay otros muchos países mucho más dictatoriales o igual. Bueno, efectivamente, mal de muchos, consuelo de ya saben ustedes qué. Continúen el refrán. Pero efectivamente este es uno de los países que puede entrar en esa lista negra en la que los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino los derechos humanos de cualquier ciudadano, son realmente escasos. La situación de las mujeres es quizá más sangrante. Y cuando uno conoce a iraníes, y cuando uno conoce realmente la situación de Irán, se da cuenta de que es así o incluso peor que lo que imaginamos. Que en otros rincones del mundo la situación es mucho peor, por supuesto, pero eso no justifica nada. Como decimos, la situación en Irán hoy y la situación en Irán en el año en el que se escribe este libro, que es en 1990, aunque la historia de Soraya tiene lugar en el año 1986, es apenas, tiene diferencias muy, muy leves. La situación sigue siendo la de la vida bajo un régimen dictatorial. Recuerdo, rechazado por gran parte, por una amplia parte de su población. Hecha esta aclaración, continuamos con nuestro libro. El libro tuvo un gran impacto cuando fue publicado, como decimos, en el año 1990, y quizá lo más triste de esta historia es que el propio Feridun Sahebjam no pudo presenciar
el estreno de esa película, que fue una adaptación al cine de su libro, ya que murió apenas unos años antes de ser publicado. Feridun Sahebjan, por lo tanto, nació en 1933 y murió en 2008. Me gustaría también hacer especial mención a la película, como hemos dicho, dirigida por Cyrus Nourasteh, uno de los directores de cine más comprometidos con los derechos humanos y con la visibilización, ¿no? Ya que está tan de moda esta palabra, de los crímenes y de las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia del Irán moderno, ¿no? A partir de 1979 y de la revolución iraní, que siempre o casi siempre lo refleja en sus películas, que nació efectivamente en Estados Unidos, pero que es de ascendencia iraní, sus padres huyeron precisamente del país persa, y que refleja en esta película de un modo especialmente crudo. Quiero remarcar que la película no es en absoluto para todos los públicos, que la película es muy cruda, que la película es absolutamente salvaje desde el punto de vista cinematográfico, que el final de la película es extremadamente violento y crudo, por lo tanto absténganse de verla o de ver el final, al menos si son especialmente sensibles o si están acompañados de niños, pero podemos decir que refleja de un modo muy fiel lo que es una lapidación, lo que es morir apedreado hasta la muerte por las personas de tu propia aldea. Tiene ciertas licencias cinematográficas, la obra, como no podría ser de otro modo, y como sucede siempre en las producciones cinematográficas, como por ejemplo el hecho de que cuando muere Soraya Manoucheri, cuando la mujer es lapidada, tiene la cara descubierta y está vestida enteramente de blanco. Es un símbolo, es una representación que hace precisamente el film de la inocencia y de la pureza de Soraya ante la maldad y de la vileza absoluta y despreciable de toda su familia y de todo su pueblo, que la apedrean a pesar de ser inocente. Y como decimos, tiene la cara descubierta, algo que no suele suceder cuando se llevan a cabo las lapidaciones, ya que lo primero que se lleva a cabo es el hecho de cubrir la cara de la víctima, que no siempre es mujer, ya que la lapidación no es un castigo reservado a las mujeres, pero que normalmente y en su mayoría sí afecta a este sexo. La película es sencillamente conmovedora. Gran parte de su reparto, podemos decir que prácticamente la totalidad de su reparto son actores iraníes en el exilio o actores de ascendencia iraní, lo cual la hace especialmente, podemos decir que vívida, ¿no? Desde el punto de vista de la escenografía incluso. Y cabe destacar también que su protagonista, al margen de Soraya Manoucheri, ¿no? Que es realmente la mujer que muere lapidada, y de Zahra, hablamos siempre de la película, ¿de acuerdo? La adaptación de este libro. Y de Zahra, que es la tía de la misma y que es la que le cuenta la historia a Feridun Sahebjan, al periodista. Precisamente su protagonista, que es el propio periodista, está encarnado en el cine por el actor Jim Caviezel, el mismo autor que interpretó a Jesús de Nazaret en la aclamada y mítica película La Pasión de Cristo del 2004. Un autor también comprometido hasta el extremo con las causas humanitarias y con la verdad. Al margen de la película, cabe recordar que este libro, como decimos, es también muy fiel a la situación que viven los iraníes, sobre todo en zonas rurales. Y no solo los iraníes, sino los habitantes de amplias zonas de países islámicos. Y es que los crímenes de honor son una realidad manifiesta. En la película y en el libro, la razón por la que el pueblo apedrea a Soraya tras recibir la acusación de adulterio es precisamente porque su esposo, Ali, deseaba casarse con otra mujer. En este caso, una mujer más joven, una mujer que le interesaba más que Soraya, con la que ya tenía varios hijos y de la cual se había cansado. Los crímenes de honor, como decimos, siguen existiendo. Mientras que ustedes están viendo esto plácidamente en sus casas, tumbados en un sofá o en una cómoda silla o sillón reclinable, en muchos puntos del mundo existen y siguen existiendo y dándose los crímenes de honor. ¿Qué son los crímenes de honor? Son, como su propio nombre indica, asesinatos que se realizan sobre todo contra mujeres, perpetrados contra mujeres, simplemente para lavar el honor. Esto lleva, por ejemplo, a que un padre en algunas zonas rurales, como decimos, ¿no? Zonas mucho más tradicionales de amplias zonas de los países islámicos, pueda asesinar
con sus propias manos a su hija porque ha sido violada. Porque ha sido violada, repito. Y como ha sido violada y ha perdido la virginidad, aunque ella no tenga culpa, la familia y el clan ha recibido una mancha imposible de borrar. Y el deber del padre es asesinarla para acabar de limpiar esa impureza y esa mancha. Imagínense ustedes cómo es la vida de las mujeres en estas zonas de las que estamos hablando. Cuando uno visita un país árabe o un país islámico, no todos ellos, hay muchos que son prácticamente, bueno, tienen una apertura social y mental muy similar a lo que nosotros entendemos por Occidente, ¿no? Si uno se va a Asia Central, por ejemplo, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán son países islámicos, pero países en los que la sociedad es francamente abierta, ¿no? Si juzgamos con el criterio que para nosotros es la apertura mental, en cuanto a la mujer sobre todo. Sin embargo, cuando nos movemos no a las capitales de los países, que siempre son más avanzadas y siempre son más modernas, podemos decir, ¿no? En las que el progreso se hace más manifiesto, sino que nos movemos a las zonas rurales de esos mismos países, encontramos que las normas sociales y que la jerarquía de esas zonas rurales es muy diferente, y que los clanes y en muchas ocasiones incluso las tribus siguen existiendo, y sus normas y sus leyes son completamente diferentes de las del país, y los crímenes de honor se siguen dando. En zonas rurales del Líbano, que es un país extremadamente abierto, que es un país, depende de la zona, ¿no? Pero que es un país admirable, que es un país realmente hermoso al que yo volvería una y mil veces para volver a descubrirlo y redescubrirlo. En algunas zonas rurales, como digo, hay pantanos, hay zonas que se inundan, ¿no? Con las lluvias y que reciben nombres que son francamente transparentes. Hay en concreto, como digo, en el sur del Líbano, una zona inundable que es conocida por ser el lugar en el que los padres y maridos abandonaban los cuerpos de sus familiares mujeres asesinadas tras los crímenes de honor. Una zona que se inundaba cuando llegaban las lluvias y en la que desaparecían todos los restos. Les recuerdo que esto seguía pasando hasta hace muy poco de una manera absolutamente cotidiana y que hoy, en amplias zonas del mundo, sigue pasando. Sigue pasando. Como dijo Paul Eluard, existen muchos mundos, pero todos están en este. Y como decíamos, mientras yo les cuento esto tranquilamente en mi salón y mientras ustedes lo escuchan tranquilamente en el suyo, yendo al trabajo, volviendo del mismo, quizá mientras disfrutan de un reconfortante café o una refrescante bebida, efectivamente esto sigue pasando. Creo que es de justicia denunciar estas realidades que se dan en Irán y en muchos otros países, y precisamente este libro es uno de los modos que tengo yo de hacerlo. Traerlo para aumentar la visibilidad del mismo. La lapidación de Soraya M. La película llamada La verdad de Soraya M. en un título algo más opaco. Quiero recordar también, como conclusión de este libro, que para que ustedes se hagan una idea de hasta qué punto esto sigue pasando, en 2015, hace apenas 11 años, en Kabul, capital de Afganistán, en un momento en el que el país era una democracia al estilo occidental, aunque la sociedad no lo fuera, desde luego, pero el gobierno sí lo era, una mujer fue lapidada hasta la muerte. Una mujer de 27 años fue asesinada por un tumulto de salvajes que la apedreó, la atropelló y después prendió fuego a su cuerpo, después de someterla a las más salvajes torturas en plena calle. En plena calle. No olviden ustedes, por lo tanto, que la realidad para las mujeres en muchos lugares es francamente deplorable. El nombre de esta mujer es Farhunda Malikzada y murió precisamente muy cerca de la mezquita Shahedo Shamsira en la capital de Afganistán. Esta mujer después fue enterrada en el cementerio Pansat Family y yo he tenido la oportunidad de visitar su tumba en la capital de Afganistán, ya visitada 2 veces por mí y por la que siento franco aprecio, ¿no? Por aquellas tierras, a pesar de los salvajes que son en muchas ocasiones. Pude visitar su tumba y pude comprobar absolutamente descorazonado que incluso después de muerta la figura de Farhunda Malikzada había sido atacada. Que su tumba
que el mármol que tenía su nombre y que el mármol que cubría su sepultura había sido destrozado a golpes para intentar borrar su nombre y borrar su historia. Sin embargo, haciendo, podemos decir, alusión a una frase que aparece en la película, yo quiero ser la voz, con este vídeo, de las mujeres de Irán. No solo de las mujeres, sino de todos los iraníes. Y no solo de las mujeres de Irán, sino de las mujeres que viven en esta situación en todo el mundo. Porque he visto muchas situaciones y he visto realmente realidades muy duras de la mujer en estos países. Quiero ser precisamente su voz y quiero tomar su voz, ya que yo la he escuchado, ya que yo la he oído y ya que yo la conozco, y lanzarla al mundo precisamente con este vídeo. Decía Zahra en la película, que bueno, representa la figura de la tía de Soraya Manuchehri, que la voz de las mujeres en Irán no importaba, pero que con ese periodista y con su testimonio, esa voz alcanzaría hasta el último de los rincones del mundo. Y precisamente eso es lo mismo que yo pretendo con este mensaje y con este libro, igualmente con esta recomendación. Como he dicho, para finalizar ya este vídeo corto, es un libro muy crudo, lo es aún más la película, es desde luego de una crueldad en la escenografía absoluta, ya que se representa todos y cada uno de los pasos de la lapidación hasta que la mujer muere, pero que en muchos casos, no olvidemos que el protagonista, Feridun Sahebjam, el actor que lo encarna, es Jim Caviezel, como hemos dicho, el actor, que encarna a Jesús de Nazaret en la Pasión de Cristo. En muchos casos existen incluso paralelismos entre las dos películas. La película de la Pasión de Cristo, en la que Jesús de Nazaret, en la que Cristo es condenado a pesar de ser inocente, y un tumulto lo condena y lo lleva hasta la cruz. Del mismo modo, en la película dirigida por Cyrus Nourasteh, en la que el mismo actor encarna el protagonista, Soraya Manuchehri es condenada por una turba salvaje a la muerte a pesar de ser inocente, una inocencia que incluso se refleja en la blancura de sus ropas en el momento de su ejecución. La película basada en este libro que recomendamos en este vídeo, acaba con la figura de los payasos del circo local ambulante que acaba de llegar a la aldea, siendo los únicos que tienen piedad de la pobre Soraya, los únicos que cubren con una tela burda su cadáver antes de que todo el pueblo se aleje del lugar en el que se ha perpetrado aquella tremenda injusticia, gritando: «Es la ley de Dios se ha cumplido, Alá es grande». También es algo que denuncia el libro. No olvidemos que su autor y todo el elenco de los personajes que aparecen son musulmanes. Y lo que denuncia prácticamente en todo el libro es esto. Es la instrumentalización de la religión para causar daño, para atacar a los otros. No ataca a la religión el libro. El libro en ningún momento se mete en contra del Islam ni en contra de la religión en ningún aspecto, ni de las creencias de nadie. Se mete en contra de la instrumentalización y de la apropiación de esta religión y de estas creencias para destruir la vida de los demás por parte del poder. Sin más, acabo este libro recordando que la situación en muchos lugares del mundo, no solo para las mujeres, sino para todos los habitantes, son francamente duras y que nuestro deber es denunciarlo y que nuestro deber es darles y prestarles nuestra voz para que su mensaje se escuche hasta el último de los rincones del mundo. Muchas gracias.